Hola, Buenas tardes, Robson. hola, buenas tardes compañeros. Vamos a comenzar de una vez la clase. Continuaremos con ejercicios referidos a derivación de funciones compuestas. Tenemos entonces acá un primer ejercicio. Tenemos a nuestra función u igual a x a la n multiplicado por una función que depende de estos términos, de la división de y entre x a la alfa y z entre x a la beta. En esta ecuación, n, alfa y beta son constantes y las variables serían x, y y z, las variables independientes. Y la variable dependiente va a ser la variable u. Y esta función phi representa en forma general a cualquier tipo de funciones que tengan de variables estas divisiones, ¿no? Un ejemplo puede ser seno de y sobre x a la alfa más la raíz cuadrada de z sobre x a la beta. Esta función representa en forma general, ¿no? Cualquier tipo de función que tenga estas variables. Y sobre x a la alfa y z sobre x a la beta. Ya, entonces diremos solución. El ejercicio me pide hallar una expresión reducida para esta ecuación, ¿no? Para esta expresión. X multiplicado por la derivada de u respecto a x más alfa veces y derivada de u respecto a y más beta veces z derivada de u respecto a z. Tenemos que hallar estas derivadas. Podemos obtenerla. Conocemos la función. Hallaremos las derivadas entonces y luego reemplazaremos en esa expresión y simplificaremos lo mejor posible. La función entonces podemos reescribirlo de esta manera, ayudándonos de variables auxiliares. U igual a x a la n multiplicado por una función phi que va a depender de las variables b y w, variables auxiliares, y en donde la variable b va a ser igual a la división de y sobre x a la alfa, que lo podemos reescribir como y multiplicado por x elevado a la menos alfa. Y w, lo propio, z multiplicado por x elevado a la menos beta. Ya, así lo podemos reescribir nuestra función. U igual, sigue, ¿no? U va a depender de las variables x, y, z. Luego nos construimos nuestro diagrama de dependencia. Diagrama de dependencia. Nos nombraremos también a nuestras ecuaciones, que esta sea ecuación 1, ecuación A y ecuación B. De la ecuación 1, entonces, sabemos que la variable u, la variable dependiente, va a ser función de las tres variables x, y y z. Nos ayudaremos con el diagrama de dependencia para esta función, para la función phi. Entonces acá, la función phi depende de las variables u y b. Y por las ecuaciones a y b, perdón, acá es b y w. Por la ecuación a, la variable b depende de x y depende de y.
Y la variable W depende de la variable Z y la variable X. Depende de X y de Z. Eso nos va a ayudar para hallar la derivada de phi respecto de X o respecto de Y o respecto a Z. Luego decimos, encontraremos la primera derivada. Diremos entonces, derivando la ecuación número 1 respecto a X. Esta ecuación derivaremos respecto a X para hallar esta primera expresión. Entonces va a ser la derivada de U respecto a X va a ser igual a la derivada respecto a X del producto de X a la N multiplicado por la función phi. X a la N multiplicado por la función phi. Sabemos que depende de las variables X y Y y Z a través de B y W. Tenemos acá entonces el producto de dos funciones. Ambas son funciones de X. Aplicamos la regla del producto. Será entonces eso, la derivada del primero. La derivada de X a la N es N multiplicado por X a la N menos 1, multiplicado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, X a la N, multiplicado por la derivada del segundo. La derivada de phi respecto a X. Entonces, la derivada de U respecto a X va a ser igual a, lo mantenemos esta parte, N por X a la N menos 1 multiplicado por phi, más X a la N, y esta parte de la derivada de phi respecto a X. Veremos nuestro diagrama de dependencia. La función phi depende de las variables X, Y y Z. La función phi depende de la variable X a través de la variable B. Lo propio con este otro ramal. Phi depende de X a través de W. Y la derivada parcial de phi respecto a X va a ser igual. Esto lo copiaremos por si acaso acá abajo. La derivada de phi respecto a X va a ser igual a la derivada de phi respecto a B, derivado de la función phi respecto a B, multiplicado por la derivada de B respecto a X, más, eso para el primer ramal, ¿no? Más para el segundo ramal, la derivada de phi respecto a W por la derivada de W respecto a X. Por la derivada de W respecto a X. Y eso sería la derivada de phi respecto a X. Ahora, esta expresión y esto, derivada de B respecto a X y derivada de W respecto a X, podemos hallarlas de las ecuaciones A y B. Derivamos esta ecuación respecto a X, obtenemos una expresión y derivamos esta otra expresión respecto a X y obtenemos ambas. Entonces, acá, aparte del diagrama de dependencia, esto ya es aparte, muy aparte, nos realizaremos unos cálculos auxiliares. Hallaremos en esos cálculos auxiliares la derivada de B respecto a X. Derivaremos esta ecuación respecto a X. Y se mantiene constante en la derivada y sería la derivada de X a la menos alfa. Entonces, S menos alfa baja a multiplicar en la derivada, Y se mantiene constante y
el exponente es un grado menor. X a la menos alfa menos 1 sería. Hallaremos también la derivada de b respecto a y. Derivaremos esta ecuación respecto a y. X a la menos alfa se mantiene constante, solamente que se quedaría la derivada de y respecto a y, su derivada es 1. La derivada de w respecto a x va a ser igual a lo mismo, ¿no? Z se mantiene constante y el menos beta. Ese menos beta baja a multiplicar en la derivada, Z se mantiene constante y el exponente es un grado menor, x a la menos beta menos 1. La derivada de w respecto a z, respecto a la otra variable, va a ser igual a x elevado a la menos beta. Cada una de esas derivadas nos va a servir. Los denominaremos como las expresiones C, a todos estos, a los 4. Ya entonces, como les decía, ¿no? Necesitamos esta derivada, la derivada de b respecto a x, ya lo tenemos acá. La derivada de w respecto a x, ya lo tenemos acá. Reemplazamos. Entonces, la derivada de u respecto a x, lo que buscamos va a ser igual a n multiplicado por x a la n menos 1 multiplicado por la función phi más x a la n multiplicado por la derivada parcial de phi respecto a la variable b, la variable auxiliar, multiplicado por la derivada de b respecto a x. Eso es negativo alfa multiplicado por y, negativo alfa multiplicado por y, multiplicado por x a la menos alfa menos 1. Más la derivada de phi respecto a w, multiplicado por la derivada de w respecto a x. Eso ya lo conocemos. Eso es negativo beta por z, negativo beta multiplicado por z, y eso multiplicado por x elevado a la menos beta menos 1. Y cerramos corchetes. Ya. Ahora acá un poco lo reescribiremos, esa expresión que hemos obtenido. La derivada de u respecto a x va a ser igual a, esta parte lo mantenemos, n multiplicado por x a la n menos 1 multiplicado por phi, más ese x a la n, podemos multiplicarlo, que hay acá. Ordenaremos un poco mejor. Todo esto está en multiplicación, ¿no? Toda esa parte está en multiplicación. Lo ordenaremos. Entonces, el signo, comenzaremos con el signo. Más multiplicado por menos es menos la constante alfa multiplicado por y multiplicado por x a la n por x a la menos alfa menos 1. Ambos tienen misma base. Exponentes se suman, ¿no? Será entonces x a la n menos alfa menos 1. Y eso multiplicado por lo que nos queda, la derivada de phi respecto a b. Más, perdón, acá, el signo, ¿no? Menos por más es menos y menos por más es menos. Signo menos, constante beta multiplicado por z, multiplicado por esta expresión, x a la n multiplicado por x a la menos beta menos 1, misma base, exponentes se suman. X a la n
menos beta menos 1. Y eso multiplicado por la derivada de la función phi respecto a w. Toda esa expresión entonces resulta ser la derivada de u respecto a x. A esa expresión que hemos hallado denominaremos como la ecuación número 2. Ahora derivando la ecuación 1 respecto a y. Acá entonces, esta ecuación derivaremos respecto a y para obtener este segundo término. Obtendríamos que la derivada de u respecto a y va a ser igual a la derivada respecto a y de nuestra función que era x a la n multiplicado por phi. X a la n se mantiene constante en la derivada. Puede salir, ¿no?, fuera del símbolo de derivación. Y eso sería multiplicado por la derivada de phi respecto a la variable y. Eso sería entonces derivada de u respecto a y. Tenemos que hallar esta parte, la derivada de phi respecto a y. Recurrimos a nuestro diagrama de dependencia. Otra vez lo voy a copiar. Acá entonces en nuestro diagrama de dependencia, la variable phi depende de la variable y a través de b. A través de b. Pero no depende de la variable y, ¿no?, a través de w. Entonces, acá continuaremos. La derivada de u respecto a y va a ser igual a x a la n, copiamos, y multiplicado por esa derivada. Esa derivada va a ser igual a la derivada de la función phi respecto a b, multiplicado por la derivada de b respecto a y. ¿Sí? Esta parte lo podemos conocer. Ya lo hemos hecho en los cálculos auxiliares. La derivada de b respecto a y. Está acá, ¿no? Eso es x a la menos alfa. Veamos entonces ahí. La derivada de u respecto a y será igual a x a la n multiplicado por la derivada de phi respecto a b, multiplicado por esta derivada, que era x elevado a la menos alfa. Un poco mejor reescribimos. La derivada de u respecto a y va a ser igual a, acá, ¿no? Esta es multiplicación, estos tres términos. Acá, misma base, exponentes se suman. X a la n menos alfa, multiplicado por la derivada de phi respecto a b. Y esa sería la derivada que queremos hallar. O la derivada que queremos, que necesitamos. Que esta sea la ecuación número 3. Y obtendremos la otra derivada, la derivada de u respecto a z. Decimos de nuevo, derivando la ecuación número 1 respecto a z. Tendríamos la derivada de u respecto de z es igual a la derivada respecto de z de la función x a la n multiplicado por phi. En la derivada parcial, x a la n se mantiene constante, fuera del símbolo de derivación, multiplicado por la derivada de phi respecto a z. Hallamos a esta parte, a esta componente. Diagrama de dependencia. Volvemos a copiarlo.
Phi entonces depende de la variable z a través de w. Solamente a través de w. La derivada de u respecto a z va a ser igual a x a la n multiplicado por esta derivada. Por la regla de la cadena, eso va a ser igual a la derivada de phi respecto a w multiplicado por la derivada de w respecto de z. Otra vez, esta parte lo podemos obtener de estas dos ecuaciones, ¿no? Ya lo tenemos, es x a la menos beta. Lo copiamos. Entonces acá tendríamos la derivada de u respecto de z igual a x a la n derivada de phi respecto de w. Y la derivada de w respecto de z es x a la menos beta. Entonces esta parte derivada de u respecto a z va a ser igual a misma base acá. Exponentes se suman x a la n menos beta por la derivada de phi respecto a w. Y esto sería nuestra ecuación número 4. Ya tenemos entonces cada derivada de la expresión. Lo reemplazamos y luego simplificamos lo mejor posible. Copiaré esto. Decimos entonces acá de las ecuaciones 2, 3 y 4 son las derivadas respectivas, ¿no? Término por término obtendremos x por la derivada de u respecto a x. Eso primero, este primer término. Ya derivada de u respecto a x, donde está la ecuación número 2. A esta ecuación. A esta ecuación multiplicaremos miembro a miembro por x. Acá x y acá x, ¿no? Que lo podemos distribuir a cada uno de los tres términos. Entonces, al distribuirlo acá, ¿no? Nos va a quedar x multiplicado por x a la n menos 1. Misma base, exponentes se suman, ¿no? Acá nos quedaría esto. X por x a la n menos 1. X a la 1 más n menos 1, ¿no? X a la n. Al multiplicar por x acá. Ya. Copiaré también esto. Como referencia. Ya. Acá entonces, miembro a miembro por x. Multiplicamos. Vamos a obtener n multiplicado por x a la n multiplicado por la función phi menos alfa multiplicado por y. Acá, al multiplicar por x, misma base, exponentes se suman. Lo que nos va a resultar es x a la n menos alfa. Simplemente eso. Este menos 1 con el x que estamos multiplicando se van a simplificar. Y eso multiplicado por la derivada de phi respecto a b.
menos beta multiplicado por z multiplicado por, acá lo propio, ¿no? Multiplicando miembro a miembro por x, distribuyendo. Este menos 1 con el 1 de la multiplicación de x se va a simplificar. Lo que nos va a quedar es x a la n menos beta. Y eso multiplicado por la derivada de phi respecto a w. Lo borramos nuestra referencia. Esto sería entonces este primer término. Toda esta expresión. Obtendremos este otro segundo término. Obtendremos alfa multiplicado por y por la derivada de u respecto de y. La ecuación 3 para ello utilizamos esta ecuación. Lo copiaremos. Esa es la ecuación 3. A esa ecuación multiplicamos miembro a miembro por este factor, alfa por y. Lo que vamos a obtener es alfa por y por x a la n menos alfa. Y eso multiplicado por la derivada de la función phi respecto a b. Ese sería el segundo término. Borramos esto, nuestra referencia. Y finalmente el tercer término, beta por z por la derivada de u respecto a z, de la ecuación número 4. Acá entonces en esta ecuación, multiplicamos miembro a miembro por este factor, beta por z. Beta por z multiplicado por la derivada de u respecto de z va a ser igual a beta multiplicado por z multiplicado por x a la n menos beta multiplicado por la derivada de phi respecto de w. Y eso sería nuestro tercer término. A nosotros nos piden la suma de estos tres términos. Entonces sumamos estas tres ecuaciones y luego realizamos operaciones algebraicas. Entonces decimos sumando las tres ecuaciones anteriores. Ya el primero sería x por la derivada de u respecto a x. Más alfa y derivada de u respecto a y. Respecto a y. Más beta por z por la derivada de u respecto a z. Los tres términos del lado izquierdo sumados. Y sumaremos el lado derecho. Sería entonces, ¿no? Todo esto sumado a esto y sumado a esto. Fíjense entonces acá, al realizar la suma, negativo alfa y x a la n menos alfa, derivada de phi respecto de b. Y el positivo. Sumando ambos se van a simplificar, ¿no? Términos semejantes. Lo propio con esto. Negativo beta y toda esta expresión. Positivo, ¿no? Beta y la expresión. Son la misma expresión. Al sumar, se van a simplificar. Lo que nos va a quedar solamente es este término.
n por x a la n por phi. Eso es igual a n multiplicado por x a la n multiplicado por phi. Pero esta parte, ¿a qué les haces de acuerdo? Decimos entonces acá de la ecuación número 1, x a la n por phi. Eso era nuestra función, ¿no? Nuestra función u. X a la n multiplicado por phi. Eso es u. Entonces reemplazamos en vez de esa expresión. Finalmente, entonces, x multiplicado por derivada parcial de u respecto a x más alfa y derivada parcial de u respecto a y más beta z por la derivada parcial de u respecto a z. Eso es igual a n multiplicado por u. Y todo esto sería nuestra solución de nuestro problema. Toda esta expresión se puede reescribir de esta manera. N multiplicado por u. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo has simplificado esas expresiones de las ecuaciones? ¿De estas tres? Sí. Ya. Las tres ecuaciones he sumado de esta manera. En el lado izquierdo, entonces, al sumar, en el lado izquierdo me quedaría esto más esto más esto. Todo ello en el lado izquierdo. Y en el lado derecho de la ecuación nos quedaría la suma de todo esto más todo esto y más todo esto. Entonces, términos semejantes son negativo alfa y x a la n menos alfa por la derivada de phi respecto a b. Y este es el mismo, solo que en positivo. Al sumar ambos, la suma va a ser cero. Lo propio con este. Este es negativo y este es positivo. La suma va a ser cero. Lo único que nos va a quedar en el lado derecho es esta expresión. Eso es. ¿Se ha entendido? Sí, gracias. Sí. Dime. Tengo una consulta. ¿Cómo cuando he hecho el diagrama y a más arriba se puede subir? En esa parte no. ¿Qué? Esto, la derivada de ese símbolo, ese símbolo sobre la derivada respecto a x, ¿cómo la ha transformado en esos? ¿Cómo sabe que más abajo, a ver si por favor? ¿De esta parte me estás hablando? Sí, esto no estoy entendiendo muy bien. Sí, a ver si ¿cómo? No estoy captando muy bien eso. ¿Cómo se hace? Esa es la ¿Cómo regla de ha sacado la los cadena. resultados? Esa es la regla de la cadena para funciones compuestas. Para obtener esto, si phi es una función compuesta, como en este caso, phi depende de las variables b y w, y ambas dependen de las variables x y y. Perdón, w, ¿no? Depende de x y de z. Entonces, con esa regla, con ese diagramita hay que ayudarnos. La derivada de phi respecto a x, por la regla de la cadena, va a ser igual a
la derivada de phi respecto a b multiplicado por la derivada de b respecto a x. Eso en un ramal, más la derivada de phi respecto a w multiplicado por la derivada de w respecto a x. Eso es la regla de la cadena. Ahora, imagínate esto. A ver. Un poco más abajo lo voy a hacer. Tenemos nuestro diagrama del árbol, digamos, V, W, X, Y, X, Z. Digamos que ese es nuestro diagrama del árbol. Queremos hallar la derivada de phi respecto a X. Aquí no, obviamente, phi va a ser una función de las variables X, Y y Z. Derivada de phi respecto a X. Nuestro diagrama de dependencia. La variable phi depende de X a través de U y a través de W. Entonces, por la regla de la cadena, eso va a ser igual a la derivada de phi respecto a U multiplicado por la derivada de U respecto a W, perdón. Y eso multiplicado por la derivada de W respecto a X. Eso por un ramal. Y por otro ramal, la de esta parte, ¿no? Sería más la derivada de phi respecto a b multiplicado por la derivada de b respecto a x. Y toda esa expresión sería la derivada respecto a x de phi. Una forma rápida de recordar la regla de la cadena, porque esto se demuestra y su demostración se lo hace por definición de derivadas. ¿Se ha entendido? Sí, muchas gracias. Ya he entendido. Vamos a realizar más ejercicios para que se comprenda mejor. Por si acaso lo dejaré en una hoja aparte. Ya, continuaremos entonces. Este ejercicio ya es un poco más complejo, más larguito, porque existen ya segundas derivadas y obtener la segunda derivada de una función compuesta es un poco más complejo. Vamos a hacerlo, pero de todas formas. Acá entonces, U, la variable dependiente, X y T, las variables independientes, y A es una constante. Esta función phi puede ser cualquier función que que dependa de esta expresión. Puede ser, digamos, un seno de x menos at más e a la x menos at. Eso puede ser phi. Más, y esta otra función representa a todas las expresiones que dependen de esto, de esta expresión, x más at. Logaritmo natural de x más at puede ser, más el coseno, digamos, de x más at.
Esto representa la función psi, phi, psi, no alfabeto griego. Psi y phi. En forma general, entonces, me piden que demuestre esta igualdad. Que la segunda derivada de u respecto a t es igual a cuadrado segunda derivada de u respecto a x. Reescribiremos nuestra función. Acá entonces lo podemos reescribir de esta manera. U igual a una función que depende de b, una variable auxiliar, más psi, que depende de w. Y acá b va a ser igual a x menos at. Y w va a ser igual a x más at. Diagrama de dependencia. Obviamente acá no. La variable u va a ser función de x y de t. Va a depender de las variables x y de t. Y para aplicar la regla de la cadena, la función phi está dependiendo solamente de una variable auxiliar, la variable u. Perdón, la variable b. Y b está dependiendo de estas dos variables a través de esta ecuación. Está dependiendo de x y de t. Eso por un lado. Y por otro lado, la función psi depende de w, solamente de esa variable auxiliar. Y w depende también de las variables x y t a través de esta ecuación. Que esta sea nuestra ecuación 1, que esta ecuación sea 2 y que esta sea 3, o bueno, que sea alfa y beta. Ecuación 1, ecuación alfa y ecuación beta. Obtendremos esta parte. Segunda derivada de u respecto a t. Para ello hallaremos primeramente a la primera derivada. Entonces diremos acá, derivando la ecuación número 1 respecto a la variable t. Tendríamos entonces ahí, derivando la ecuación 1, derivada de u respecto a t es igual a la derivada de la función phi respecto a t más la derivada de psi respecto de t. La derivada de u respecto a t va a ser igual a derivada de phi respecto a t. Nos ayudamos de diagrama de dependencia. La función phi, ¿no? Depende de la variable t a través de esta variable, de la variable b. Regla de la cadena, entonces ahí. Esa parte lo haremos así. Va a ser igual a la derivada de phi. Derivada de phi respecto a la variable auxiliar b multiplicado por la derivada de b respecto de t. Solamente eso sería. Y más para la otra parte. Phi también depende de t a través de w.
Entonces, por la regla de la cadena, esa derivada sería igual a la derivada de psi respecto de W por la derivada de W respecto de T. Ya, entonces luego decimos de la ecuación 2, bueno, perdón, de la ecuación alfa y beta, de alfa y beta, podemos obtener esta parte, esa parte y esa parte. Derivada de B respecto a T y derivada de W respecto a T. Derivando ambas ecuaciones, ¿no? Respectivamente de ambas variables. Copiamos entonces esas dos ecuaciones. Como referencia nomás lo voy a copiar. La derivada de U. Bueno, aquí no, lo diríamos mejor. Para hacerlo más ordenado, cálculos auxiliares. De las ecuaciones alfa y beta, entonces, obtendremos la derivada de B respecto a T. Esto primero. Derivaremos esta ecuación respecto a T. Su derivada es negativo A, ¿no? La derivada de W respecto a T. Esta ecuación respecto a T, derivaremos. Su derivada es positivo A. Obtendremos luego la derivada de B respecto a X. Como referencia, eso va a ser igual a 1. Y la derivada de W respecto a X va a ser igual a 1, ¿no? Manteniendo las demás variables constantes. Ya eso entonces como nuestros cálculos auxiliares de las ecuaciones alfa y beta. Lo borraremos nuestra referencia. Que todas estas expresiones sean las ecuaciones delta. Y luego continuaremos. Acá entonces, la derivada parcial de U respecto de T va a ser igual a la derivada de phi respecto de B multiplicado por derivada de B respecto a T, ya lo tenemos, eso es menos A. Más la derivada de psi respecto de W. Y eso multiplicado por la derivada de W respecto a T. Eso es positivo A. Esto entonces sería la primera derivada de U respecto de T. A esta ecuación que hemos obtenido la denominaremos como la ecuación número 2. Ahora obtendremos la segunda derivada de U respecto de T. Decimos entonces acá, derivando la ecuación número 2 respecto a la variable T. Tendríamos entonces la segunda derivada de U respecto de T va a ser igual. Derivamos estas dos funciones respecto de T, ¿no? Menos A es constante, sale fuera
del símbolo de derivación. Entonces acá tendríamos negativo a multiplicado por la segunda derivada de la función phi, primero derivado respecto a b y luego derivado respecto a t, más a constante fuera del símbolo de derivación multiplicado por la segunda derivada de psi respecto a primero respecto de w y respecto de t luego. Ya. Entonces, nosotros sabemos que para funciones mixtas, bueno, perdón, para funciones continuas, z igual a z de xy, la segunda derivada de z, primero de x, luego de y, es igual a la segunda derivada de z, primero de y, luego de x. Derivación mixta, ¿no? Eso podemos aplicar acá. Tendríamos lo siguiente. La segunda derivada de u respecto de t va a ser igual a negativo a multiplicado por la segunda derivada de phi, primero derivado respecto a t y luego derivado respecto a b. Cambiamos el orden de derivación. Más a multiplicado por la segunda derivada de psi, primero de t y luego de w. Ya, continuamos entonces. Segunda derivada de u respecto de t va a ser igual a negativo a esta parte. ¿Qué significa? Que primero la función estamos derivando respecto a la variable t y luego vamos a derivar respecto a la variable w. Lo propio con el otro. Primero vamos a derivar respecto a t y luego respecto a w. Ya acá entonces, la derivada de phi respecto a t y la derivada de psi respecto a t. Diagrama entonces, diagrama de dependencia. De hecho no, acá ya lo tenemos, ¿no? Derivada de phi respecto a t era esto. Y era esto, ¿no? Al final. Lo haremos nomás. Regla del árbol, entonces diagrama del árbol. Veremos acá. Como referencia. Les había dicho, ¿no? En nuestra anterior clase, el día sábado, que hallar la segunda derivada de funciones compuestas sí era más complejito, más difícil de hallar. Derivada respecto a b de esta parte. Derivada de phi respecto a t. Entonces, regla de la cadena, eso va a ser igual a la derivada de phi respecto a b multiplicado por la derivada de b respecto a t más a multiplicado por la derivada respecto de w de derivada de psi respecto a t. Eso es derivada de psi respecto a w por la derivada de w respecto a t. Decimos luego de las ecuaciones delta, ya conocemos esta parte. Derivada de b respecto a t y derivada de w respecto a t.
Esto era positivo A, si no me equivoco. Lo vamos a ver ahora. Y esto era, lo veremos. Derivada de B respecto a T y derivada de B respecto a T. El primero es menos A y el segundo es A. Esto es menos A y esto es positivo A. Entonces, la segunda derivada de U respecto de T es igual a negativo A multiplicado por la derivada respecto a B de ese negativo A. Podemos reescribirlo, ¿no? Adelante. Derivada de phi respecto a B más A derivada respecto de W de derivada de psi respecto de W. Acá no. A multiplicado por la derivada de psi respecto a W. Entonces, este negativo A puede salir fuera del símbolo de derivación. Con este negativo A sería A cuadrado positivo. Entonces, la segunda derivada de U respecto de T va a ser igual a A cuadrado, la multiplicación de estos dos, multiplicado por la derivada respecto a B de la derivada de phi respecto a B. Eso es la segunda derivada de phi respecto a B. Más, acá lo propio, ¿no? A cuadrado multiplicado por la segunda derivada de psi respecto de W. Eso sería la derivada de U respecto a T. Un poco mejor lo reescribiremos. La derivada segunda de U respecto a T es igual a, de estos dos términos, A cuadrado factorizaremos, nos va a quedar A, la segunda derivada de phi respecto a B, más la segunda derivada de psi respecto de W. Eso, entonces, ya tenemos uno primero, solamente esto. Solamente tenemos esta parte. Ahora tenemos que hallar esta otra parte. Segunda derivada de U respecto a X. Derivamos la ecuación 1 respecto a X miembro a miembro. Haremos. Diremos entonces acá. Derivando la ecuación 1 respecto a X, derivaremos respecto a X a U. O sea, la derivada respecto a X de phi más psi. Y esto es igual a la derivada de phi respecto a X más la derivada de psi respecto a X. Para esta parte necesitamos al diagrama de dependencias. Vamos allá. Ya. Copiaremos nomás. Acá entonces, la variable phi depende de la variable b y la variable b depende de x y de t. Psi depende de w y w depende de las variables x y t. Entonces, la derivada de u respecto de x va a ser igual a, para este,
Phi depende de X a través de B. Y la derivada parcial de phi respecto a X va a ser igual a la derivada de phi respecto a B multiplicado por la derivada de B respecto de X. Más acá. Phi depende de X a través de W. Y la derivada de psi respecto de X va a ser igual a la derivada de psi respecto de W multiplicado por la derivada de W respecto a X. Entonces la derivada de U respecto a X va a ser igual a la derivada de psi respecto a B multiplicado por la derivada de B respecto a X, ya lo tenemos. Y la derivada de W respecto a X también lo tenemos. De ahí entonces decimos de las ecuaciones delta, esta parte y esta parte ya lo tenemos en los cálculos auxiliares. Derivada de B respecto a X y derivada de W respecto a X. Ambos valen 1. Reemplazamos esos valores entonces. Entonces acá sería multiplicado por 1 más la derivada de psi respecto a W. Y la derivada de W respecto a X también vale 1. Esto entonces sería la primera derivada de U respecto a X. Ya acá nos hemos olvidado, ¿no? Dar nombrecitos. Acá era nuestra ecuación número 2. La ecuación número 2. Y acá era nuestra ecuación número 3, que sea. Y que esta sea nuestra ecuación número 4. Hallaremos la segunda derivada. Diremos entonces acá, derivando la ecuación número 4 respecto a X. Tendríamos acá la segunda derivada de U respecto a X es igual a la segunda derivada de phi respecto primero de B y luego de X, más la segunda derivada de psi primero de W, luego de X. Segunda derivada de U respecto a X va a ser igual. Derivadas mixtas, ¿no? Como hace rato. Segunda derivada de phi respecto primero de X, luego de, perdón, primero de B, luego de X. Eso es igual a la segunda derivada de phi, primero de X, luego de B. O sea, primero derivamos a la función phi respecto de X y luego derivamos respecto de B. Directamente lo voy a anotar aquí abajo, todo esto. Entonces sería la derivada de B de la derivada de phi respecto a X. Esto sería este primer término. Más lo propio acá. La derivada de W de la derivada de psi respecto a X. La segunda derivada de U respecto a X es igual a la derivada respecto a B para obtener ambos el diagrama de dependencia. Lo voy a copiar.
Esta parte entonces, por la regla de la cadena sería la derivada de phi respecto a b por la derivada de b respecto de x más derivada respecto de w de esta parte. Regla de la cadena sería la derivada de psi respecto de w por la derivada de w respecto a x. Luego decimos de nuestros cálculos auxiliares de las ecuaciones delta, ya conocemos estas dos partes, derivada de b respecto a x y derivada de w respecto a x. Entonces acá la segunda derivada de u respecto a x va a ser igual a la derivada respecto a b de la derivada de phi respecto a b de, esto valía 1, ¿no? Ambos valían 1. Entonces eso multiplicado por 1 más la derivada de respecto a w de la derivada de psi respecto de w. Y eso multiplicado por 1. Entonces acá finalmente la segunda derivada de u respecto a x era igual a, o va a ser igual a, acá sería la segunda derivada de phi respecto a b más la segunda derivada de psi respecto a w. Y esta sería nuestra ecuación número 4, si no me equivoco, 5. La ecuación número 5. Ya. Entonces ambos utilizamos la ecuación número 5 y la ecuación número 3. Entonces acá decimos de la ecuación número 3 es la ecuación 3. La segunda derivada de u respecto a t era igual a cuadrado, segunda derivada de phi respecto a b más la segunda derivada de psi respecto a w. Entonces acá de la ecuación 5, toda esta parte, eso es la derivada de u respecto a x. Entonces acá tendríamos segunda derivada de u respecto a t es igual a cuadrado multiplicado por la segunda derivada de u respecto a x. Y nuestra ecuación queda demostrada. Demostrado. Y ahí acabaría nuestro problema. ¿Dudas, preguntas? Ya, compañero, nuestro tiempo se ha acabado, ya las 4, ya va a ser. No creo que alcancemos a este ejercicio. Es muy largo esto, es demasiado largo.
Lo podría subir resuelto el ejercicio. ¿Su fecha de examen se mantiene el 18 o lo cambiaron? ¿Les dijo algo de su examen, la docente? Este lunes 18 es auxilio. ¿Hasta qué parte va a ser? Hasta lo que avancemos hasta el día viernes, que ya sería con lo mismo que sí hemos avanzado con usted. Ya, entonces, nos faltaría de hecho derivación implícita y también nos faltaría, ¿qué más? Gradiente, gradiente de una función. Les puse, creo, 3 preguntas de gradiente o 2 preguntas, creo, de gradiente. Si es que eso no avanzan con la docente, entonces no me lo van a hacer, por favor. Derivación implícita, pero por lo menos eso haremos. Yo creo que alcanzamos para derivación implícita. Directo al ejemplo nos iremos. Ya, entonces acá, fíjense, en nuestros anteriores ejercicios, la variable dependiente estaba despejada ya. En cambio, existen ciertos casos en donde la variable dependiente no está despejada y no es posible despejarla realizando cualquier operación algebraica, como en este caso. Sea cual sea la operación que hagan, no van a poder despejar la variable dependiente. Hay que identificar a la variable dependiente y a las variables independientes. En este caso, el enunciado mismo nos dice que la variable dependiente va a ser la variable z y las variables independientes van a ser las variables x y y. Entonces, para hallar la derivada de z respecto a x o la derivada de z respecto a y, lo que hacemos es, como en cálculo 1, derivamos miembro a miembro respecto a, en este caso, para hallar a la derivada de z respecto a x. Decimos acá, derivando la ecuación 1, diremos que ese sea 1 respecto a x. Tendríamos entonces acá la derivada respecto a x de toda esa expresión, x sea la y más y e a la z más z e a la x igual a la derivada respecto a x de la constante a. Entonces la derivada de una constante vale 0, ¿no? Acá, luego recordamos, z es la variable dependiente, o sea, z va a depender de x y de y. Y aquí aplicamos reglas de derivación y tablas de derivación. Y se mantiene constante en la derivada. Estamos derivando respecto a x. Entonces acá, para este primer término, e a la y se mantendría constante. Y solamente nos quedaría la derivada de x, ¿no? Su derivada es 1. Más y se mantiene constante en la derivada, multiplicado por la derivada respecto a x de e a la z. Pero z depende de la variable x. Va a ser una función de x. Entonces, hay que derivar. Su derivada va a ser el mismo multiplicado por la derivada de z respecto a x, ¿no? Regla de la cadena. Más acá tenemos z multiplicado por e a la x. Z va a ser una función de x, porque depende de ella. Entonces acá tendríamos un producto de funciones de x. Regla del producto. El primero derivado, derivada de z respecto a x, multiplicado por el segundo sin derivar, e a la x, más el primero sin derivar, z, multiplicado por la derivada del segundo. La derivada de e a la x es el mismo. Y eso igualado a 0. En esta ecuación tenemos a la derivada de z respecto a x. Lo que queremos hallar
Entonces, lo que podemos realizar aquí es algunas operaciones algebraicas. Estos dos términos, por ejemplo, lo podemos mantener en un miembro de la ecuación y todo lo demás al otro miembro con signo cambiado. Eso haremos. Tendríamos entonces, ya, de esos dos términos factorizaremos a la derivada de z respecto a x. Lo que nos va a quedar es y multiplicado por e a la z más e a la x de esos dos términos. Y todo lo demás al otro miembro con signo cambiado. Negativo e a la y negativo z e a la x. Estos dos términos, ¿no? Y de acá, de esta ecuación, despejamos a la derivada de z respecto a x. Eso va a ser igual a negativo, factorizando, e a la y más z e a la x. En el numerador y en el denominador dividido entre y e a la z más e a la x. Y eso sería la derivada de z respecto a x. Daremos nombre, la ecuación 2. Luego diremos, derivando parcialmente la ecuación 1 respecto a y, bueno, esa es una forma. Una forma, ¿no? Es derivando parcialmente miembro a miembro respecto a la x, a la variable que queremos hallar su derivada, y reglas de derivación, ¿no? Siempre considerando esto, que z va a ser una función de x y de y. Una forma es esa. Otra forma es aplicando lo que está acá arriba. Entonces tenemos acá, z depende de las variables x y y. Z es la variable dependiente y x y y son las variables independientes. Y tenemos nuestra función expresada en forma implícita. X, Y, Z igual a 0. Una función de las tres variables igual a 0. En esta función expresada en forma implícita, Z la variable dependiente y X y Y las variables independientes. Entonces, de acuerdo a esto, nuestro diagrama de dependencia, la función f va a depender de las variables x y va a depender de la variable y y la variable z. Pero como z es la variable dependiente, va a depender también de x y de y. Entonces acá, derivando parcialmente miembro a miembro respecto a x o respecto a y, derivada respecto a x de la función igual a derivada respecto a x de 0 sería, ¿no? Y la derivada de 0 es 0, en el lado derecho. Y en el lado izquierdo, derivada de f respecto a x. Derivamos parcialmente esta función respecto a x. Utilizamos el diagrama de dependencia para ello y la regla de la cadena. Entonces eso va a ser derivada de f respecto a x en primer lugar, directamente, más también f depende de x a través de z. Derivada de f respecto a z, multiplicado por la derivada de z respecto a x. Y todo ello igualado a 0. Y de acá podemos despejar a la derivada de z respecto a x. Derivada de z respecto a x va a ser igual a este término, ¿no? Puede ir al otro miembro con signo cambiado. Negativo, derivada de f respecto a x, dividido entre la derivada de f respecto a z. Podemos aplicar esta formulita para hallar directamente a la derivada de z respecto a x. Lo propio con el otro, derivada de f respecto a y. Esta ecuación derivamos parcialmente respecto a y. Entonces la función
depende de Y a través de dos ramales, ¿no? De ese ramal y de ese ramal. Entonces, derivada de f respecto a y para el primer ramal, más la derivada de f respecto a z por la derivada de z respecto a y. Todo ello igual a 0. Y de acá despejamos a la derivada de z respecto a y, va a ser igual al negativo, derivada de f respecto de y, dividido entre derivada de f respecto de z. Eso luego lo podemos aplicar. Eso lo haremos para hallar este otro, derivada de z respecto a y. Acá diremos, ¿no? Acá, primera forma, derivada en forma implícita, como nos han enseñado en cálculo 1. Y la segunda forma, acá entonces, nuestra función depende de las variables x, y z, igual a 0. Y z es la variable dependiente de la función expresada en forma implícita, donde no se puede despejar a la variable dependiente. Diagrama de dependencia. F depende de las variables x, y, z, x, y z. Z depende de x y de y. Entonces, la derivada de f respecto a y, derivando, ¿no? Esta expresión, esta ecuación respecto a y, por un ramal tenemos esto, derivada de f respecto a y, más derivada de f respecto a z, multiplicado por la derivada de z respecto a y, igual a 0, ¿no? Eso derivándolo miembro a miembro respecto a y. Ya, entonces, en nuestro caso, a ver, para nuestro caso, F representaba, ¿no? Este A puede ir al otro miembro con signo cambiado. Lo copiaremos acá, la función. Luego diremos acá, para, reescribiéndolo como X a la Y más Y a la Z más Z y a la X menos A igual a 0. Entonces, todo esto representa la derivada de F, bueno, perdón, todo esto representa a la función expresada en forma implícita, f de x, y, z. Hallaremos la derivada de f respecto a y. Toda esta expresión derivaremos parcialmente respecto a y. Obtendremos este primer término. Ya, derivaremos parcialmente respecto a y. Entonces acá x se mantiene constante en la derivada, lo mismo que z también se mantiene constante en la derivada. E a la y sería, su derivada es el mismo, ¿no? E a la y. Más acá, e a la z se mantiene constante en la derivada. Y y, su derivada es 1. Más acá, z y a la x se mantiene constante. Su derivada parcial es 0 respecto a y. Y la derivada de una constante es 0. Eso sería la derivada de f respecto a y. Luego, la derivada de f respecto a z, o sea, el otro término, ese término, va a ser igual a
esta función derivaremos parcialmente respecto a z. Entonces, para el primer término, la derivada va a ser 0, este término, y para este otro término, y se mantiene constante, y la derivada de e a la z es el mismo, e a la z, y más acá, e a la x se mantiene constante, y la derivada de z, su derivada es 1. Y la derivada de una constante es 0, finalmente. Eso entonces sería la derivada de f respecto a z, esta expresión. Acá entonces, ¿no? Luego podríamos despejar derivada de z respecto a y de esa expresión. Va a ser igual a negativo derivada de f respecto a y dividido entre derivada de f respecto a z. Reemplazamos entonces acá. Tenemos esto y tenemos esto. Entonces, finalmente entonces, la derivada de z respecto a y va a ser igual a el negativo derivada de f respecto a y dividido entre derivada de f respecto a z. O sea, el negativo de derivada de la función respecto a y. Aquí está. Es x a la y más e a la z. Eso es, ¿no? Y derivada de f respecto a z es y a la z más e a la x. Eso entonces sería la derivada de z respecto a y. Negativo x e a la y más e a la z, y e a la z más e a la x. Y esa sería la derivada de z respecto a y. Dos formas. Esta es nuestra segunda forma. Directamente hallando la derivada parcial. Y esta es la primera forma, ¿no? Como nos han enseñado en cálculo 1. Acá, dudas, preguntas. Sí, una consulta. Para construir un diagrama, digamos, digamos, ¿cuál es como un truco o algo así para hacer bien un diagrama, digamos? ¿Cómo podemos hacer así? Es un poco medio confuso, ¿es? Con práctica nomás yo digo que sería. Depende. Tienes que tener en cuenta cuál es la variable dependiente y cuáles son las variables independientes. Y a partir de eso puedes formarlo. Variable dependiente, variables independientes. Antes de que nos retiremos, ¿me lo pueden escribir sus apellidos paterno, materno y nombre en el chat, por favor? Para considerarles asistencia. Ya.
Eso sería entonces todo, compañeros. Voy a intentar subirles más ejercicios resueltos de esta parte de funciones compuestas, pero más que todo ustedes tienen que practicar, ¿no? Y para eso está la práctica, para que practiquen y pregunten cualquier duda que tengan, pregunten siempre, pero practiquen, es lo más importante. Ya, entonces nos vemos próxima semana.